Pero nos pareció muy interesante conocer esta iniciativa que viene del sector de los jubilados. Me gustaría primero consultar cómo es hoy esa fórmula para la jubilación y cuál es el cambio que ustedes están ahora proponiendo y que entiendo que hoy ya presentaron un documento haciendo formalmente y oficialmente ese pedido. Bueno, en realidad lo que nosotros estamos proponiendo desde la Unión Nacional de Jubilados no es modificar la fórmula de cálculo del haber jubilatorio. La fórmula de cálculo es siempre el promedio de los últimos 36 meses por una tasa de sustitución que puede ser 60% o 100%. Lo que nosotros estamos proponiendo es que una vez obtenida la jubilación, mediante ese mecanismo que señalé, se establezca un nuevo método de ajuste del haber jubilatorio. Vos sabés que cuando vos te jubilás, ya no tenés otro ingreso, dependés exclusivamente de tu jubilación. Ya sos una persona mayor, es muy difícil que consigas otro trabajo, el mercado ya te rechaza, no podés pedir un aumento de sueldo, ya no tenés un patrón. Entonces, lo que nosotros creemos es que el haber jubilatorio tiene que ser ajustado de una manera un poco más coherente con el costo real de vida de la calle. ¿Cómo se ajusta hoy? Se ajusta con el IPC que dicta el Banco Central cada fin de año. Es decir, desde 1992, la ley 98/92 dice que cada principio de enero de año, tu haber jubilatorio va a subir en el mismo porcentaje en que el Banco Central establece el IPC, el índice de precio al consumidor, viene a ser la tasa de inflación anual. En enero de este año fue 3.7%. Si vos ganabas 1 millón, te aumentó 37.000 guaraníes. Si ganabas 2 millones, te aumentó 70.000 guaraníes. Son aumentos irrisorios que no se compadecen con el aumento real del costo de vida en la calle y más de una persona adulta mayor llamado jubilado. Nosotros queremos una mesa de trabajo con el IPS para buscar una nueva fórmula que comprenda esa fórmula del IPC también como elemento piso, pero que agregue otras variables, otros factores que realmente le den coherencia al incremento respecto al costo de vida real que hay en el país y al costo de vida real de los jubilados principalmente. Es muy interesante porque, Pedro, la verdad que inclusive para la definición del sueldo mínimo o de los ajustes que se van haciendo, también en varios sectores se objeta el hecho de que se tome ese IPC como referencia porque muchos consideran que esa canasta, que es, digamos, modelo a nivel país, no se ajusta a la realidad de la mayoría de los trabajadores. Nosotros hemos analizado la canasta básica que toma el Banco Central, que hace un buen trabajo desde el punto de vista técnico, evidentemente, pero resulta que esa canasta básica tiene componentes que no son parte del consumo de un jubilado. El jubilado concentra más su consumo en medicamentos principalmente, en el área de salud, y esto no está ponderado en esa canasta básica. A eso agregarle que un jubilado tiene que, cuando va al seguro médico del IPS y teóricamente debe recibir los medicamentos por los que ya pagó, digamos, no hay. Entonces gasta gran parte de su haber jubilatorio, que suele ser bastante exiguo luego ya en comprar medicamentos. Creemos que la vida digna de un adulto mayor pasa por un haber jubilatorio digno también. 100% de acuerdo con eso, don Pedro. Ahora bien, la consulta es cómo financiar un ajuste mayor, sabiendo que hoy luego la caja ya está allí medio casi llegando a los números rojos. Estamos bien todavía, pero en poco tiempo, según lo que dicen los entendidos en estos cálculos actuariales, dentro de poco se tiene que revisar también inclusive eso. Entonces, ¿cómo se hace para poder modificar ese porcentaje de ajuste de los jubilados de sus pensiones sin tocar la fórmula que da como resultado justamente ese monto para poder jubilarse? Porque si sigue siendo de los últimos 36 meses, seguimos con esa situación que al menos desde el IPS plantean de que supuestamente sale más de lo que ingresa.
¿Qué opinás sobre eso y qué se plantea sobre eso también? Bueno, en primer lugar, el seguir manteniendo el ajuste de los haberes jubilatorios, el ajuste por el IPC, esa es una bomba de tiempo, porque imagínate que se nos venga dentro de 1 año, 2 años o después de este gobierno una hiperinflación tipo Argentina o Venezuela, el 90%, del 250%. ¿Te parece que IPS va a ajustarle su haber jubilatorio a todos los jubilados en un 90%? Entonces, es un mecanismo que a lo mejor tenía razón, tenía fundamento en 1992, cuando el ajuste, cuando la inflación era 20, 15, 18%, todos estábamos contentos. Pero hoy con 3.7 y con la tendencia a mantenerse en ese nivel en los próximos años, no nos convence mucho a los jubilados. En cuanto a tu pregunta de fondo, si apuntar a un incremento más real de los haberes jubilatorios va a significar desde luego una mayor erogación del fondo de jubilaciones. Claro que sí, pero esa es la finalidad de un seguro social, tener jubilados con una vida digna. No es solamente tener plata en los bancos haciéndole ganar plata a todo el mundo mientras los jubilados cada vez se deslizan hacia la línea de pobreza. Nosotros creemos que hay que buscar una fórmula que equilibre. Por otra parte, no olvides que la UIP, por ejemplo, en este momento, en estos días, lanzó una información, creo que un estudio que hicieron, donde demuestran que el 75% de la masa laboral paraguaya es informal. Nosotros en IPS manejábamos que el 60% está en la informalidad, es decir, de 10 trabajadores, 6 están en negro. ¿Cómo vos vas a aumentar realmente los ingresos del IPS? Y sencillamente trabajar en la formalización de esa gente que está en negro. Mejorar o aumentar, trabajar la evasión patronal. ¿Vos sabés cuánto es la evasión patronal en Paraguay? De 600.000 empresas, y soy bastante conservador, 600.000 empresas que hay en Paraguay, 65.000 nomás están inscritas en IPS, 10% nomás están formalizando a sus trabajadores. Y eso es grave. Entonces, si queremos realmente un IPS sano financieramente y con sostenibilidad en el largo plazo, hay que trabajar en la formalización del mercado, no solamente del empleado, sino también del empleador. Por eso es que no hay que tenerle miedo a que el IPS mejore sus prestaciones en beneficio de los jubilados. Las reservas del IPS financieras son siderales, las reservas inmobiliarias son importantes, pero la mejor reserva que tiene el IPS es esa enorme cantidad de gente que no está aportando y que si llegara a incorporarse a la seguridad social va a cuadruplicar los ingresos del IPS en un tiempo breve. Don Pedro, yo tengo que decirle que estoy de acuerdo que sí o sí un jubilado tiene que tener un ingreso digno, porque de eso se trata el sistema previsional. Inclusive en países más desarrollados se habla de jubilaciones de, no sé, las trabajadoras que se quedan en sus casas sin un ingreso, sin un trabajo remunerado, por ejemplo. O sea, ahí ya estamos hablando de otros niveles de debate de qué hace su sociedad con sus adultos mayores, porque si no tienen un ingreso también significa una carga económica para la sociedad. Es decir, ni siquiera estamos hablando solamente de una cuestión de derechos humanos, que es por supuesto lo más importante, sino también ahí de una connotación financiera, económica de los recursos que tiene un país. Ahora bien, yo quisiera insistir con esta parte porque no sé si entendí bien, pero en principio había dicho que no están planteando ustedes la modificación de la fórmula, pero sí entiendo que le están dejando esa responsabilidad o esa parte de qué decisión tomar para mejorar los ingresos, porque va a haber una mayor erogación a la administración del IPS. ¿Estoy entendiendo bien, don Pedro? Si no, por favor, corríjame. Totalmente, coincidimos. Ahora, falta agregar que nosotros no le estamos exigiendo al IPS quiero ganar más y del aire. Nosotros queremos sentarnos en una mesa de trabajo como Unión Nacional de Jubilados que somos, como persona jurídica que somos, aglutinando a unas 15.000 personas jubiladas. Queremos sentarnos en una mesa técnica con los técnicos del IPS y trabajar una fórmula un poco más digna que el paupérrimo IPC que tuvimos este año y que vamos a tener los próximos años.
nosotros observamos, por darte un dato, que una persona, por ejemplo, que se jubiló hace 4 o 5 años por el IPC acumulado, a hoy su haber jubilatorio se incrementó en un 26%, pero realmente el costo de vida de ese jubilado se incrementó en un 45%. Entonces, ¿qué es lo que significa eso en términos socioeconómicos? Que estamos deslizando, empujando a un sector poblacional demasiado sensible e importante hacia la pobreza. Y eso no nos conviene a nadie, porque si vos tenés jubilados que ganan poco y que no reciben los medicamentos o que están siendo mal atendidos o que no tienen ingresos dignos, finalmente el Estado es el que va a tener que subsidiarlo con Tecoponá, con Tecoyoyá y con todas esas cosas.